Agenda Mexicana en Francia. Un espacio más para la promoción y difusión del quehacer mexicano en Francia. Una ventana de la actualidad de nuestro país y un lugar más para recibir cada semana a los actores de la actualidad mexicana. Agenda Mexicana en Francia. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien desde en el momento en el que estén viendo este podcast. Tal vez será en Europa, pero como ya lo saben, ya regresamos con esta nueva temporada del podcast Agenda Mexicana en Francia. Pero en esta ocasión, como les anunciaba en París justamente, pues será un podcast que estará realizado entre la ciudad de París y obviamente la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí estamos con esta edición de la Ciudad de México y obviamente pues estamos de manteles largos porque tenemos un invitado especial, como todos los invitados que van a pasar por aquí y que también los invito a ir descubriendo poco a poco. Y bueno, hoy tenemos a nuestro querido amigo Andrés Orozco. Andrés, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en esta... Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación a este espacio, tu casa. Mi casa, que es su casa. Saben que este podcast, pues bueno, lo realizamos desde aquí, de la Ciudad de México. Y bueno, Andrés Orozco, cuéntanos quién eres y cómo te definirías. Claro, la pregunta compleja de siempre quiénes somos, ¿no? Que es una pregunta muy trascendente, sobre todo cuando hablamos de la persona, pero en realidad yo me defino como un joven de 27 años, soy amante del arte, un apasionado por la crítica, la sátira y pues sobre todo por la gran obra de mi bisabuelo y de toda la generación de muralistas mexicanos que ha puesto a México como el foco en un periodo muy complejo, gran movimiento de vanguardia. Hablaremos justamente de esta herencia y de todo lo que representa el llevar el apellido Orozco, pero antes de irnos hasta allá, quisiera que me contaras o que nos contaras justamente a la gente que te conoce o que conoce a Orozco o no en México y en París y en otras partes del mundo donde se vea este podcast. Primero cuéntanos y regresemos un poquito a ti, un poquito sobre ti. Sé que eres coyoacanense, a mucho orgullo. Sí, naciste por ahí, creciste ahí, ¿dónde estudiaste? Sí, totalmente. Mira, yo todo mi crecimiento y mi formación fue justamente en Coyoacán. De hecho, estudié en las escuelas que estaban a la redonda, pero mi formación profesional es en la contabilidad. Yo me formé como contador en la Facultad de Contaduría y Administración en la UNAM. Después fungí profesionalmente en la firma prestigiosa número 1 a nivel mundial, que es Deloitte, como auditor. Y la verdad es que fue increíble ese periodo, aprendí muchísimo, o sea, tuve la oportunidad igual de compartir con otras culturas, pero enfocado ya más en el arte, pues tuve una formación también paralela a ese margen profesional que es en la pintura, particularmente, primero el dibujo y luego en la pintura. Uno de mis principales profesores, destacado en su medio, también universitario, Eliodoro Castañón Rangel. ¿Dónde estudiaste? De manera paralela en los talleres de la preparatoria número 2, donde él daba La José Vasconcelos. Erasmo Castellanos Quinto. Erasmo Castellanos, sí, porque José Vasconcelos es la prepa 5, perdón. Sí, Ajá, claro. exacto. Entonces estudié ahí pintura, mis primeros acercamientos ya de manera técnica, profesional, tratamiento de los materiales, todo eso. Y ya posteriormente, un poco más adelante, amigo de toda la vida de la familia, el gran y reconocido, renombrado pintor y muralista internacional actual, Fernando Leal Laudirac, me ha dado clases en historia del arte y otras disciplinas que te forman más en el grado intelectual ya de manera profesional como un pintor. Con quien sigues en contacto y que obviamente a lo largo de este podcast nos hablarás precisamente de todo lo que estás gestando y toda esta influencia que ha sido, porque me parece que es, si no me equivoco, corrígeme, una persona muy importante en tu vida desde hace muchos años y que sigue siendo pues una parte importante, ¿no?, en todo lo que es tu trayectoria y lo que has hecho y lo que vas a hacer ahora, ¿no? Sí, totalmente, porque Fernando Leal Laudirac, además de ser un gran amigo de la familia, que conoce a mis abuelos, a mi familia, o sea, desde hace años, también es hijo del gran Fernando Leal, que fue un muralista que al lado de José Clemente Orozco, Diego Rivera, Siqueiros, Alba de la Canal, toda esa generación pues, lanzaron el movimiento muralista en 1922, no solo en San Ildefonso, sino en las escuelas de pintura al aire libre, que también son orgullosamente de Coyoacán. Orgullosamente coyoacanense. Y cuéntame, estás hablando de Leal, pero también evocaste a un Orozco, hablaste pues de toda esta generación, esta camada de artistas, y obviamente ustedes que son los herederos.
Pesa mucho y es una pregunta que también le hice hace unas semanas precisamente ante estos micros en el consulado a Manuel Rocha Iturbide y a otros herederos como Calo y eso. ¿Pesa mucho el traer y portar este apellido Orozco? Pues fíjate que no es el peso así como si lo trajeras encima, como una mochila que tienes que estar cargando, sobre todo a nivel social, ¿no? Es más que nada una responsabilidad y esa es la manera en la que lo veo, porque no solamente crecí con la vista de un gran artista internacional, muralista, emblema de México, sino también conocimos por ser familia y en este caso el tema de los herederos, pues conocer a la persona de manera interna, cómo era con la familia, cuáles eran sus valores, su forma un poco más cotidiana de desenvolverse en un entorno meramente familiar y no social, que tú sabes que son dos filtros de ver una persona completamente distintos. Entonces yo lo veo no como un peso, sino como una responsabilidad. Y además uno de los legados principales de Orozco es que cada generación debe trabajar por sí misma, ¿no? Entonces desde esa perspectiva cambia mucho el chip de decir soy un Orozco a decir qué más puedo hacer con eso. Justamente eres parte de esta generación de los herederos de estos grandes artistas y convives justamente con ellos. Ya nos hablarás un poquito más adelante de esta entrevista sobre lo que se está gestando para los años que vienen. Pero cuéntame, regresemos un poco ya que estamos hablando de Orozco, cuéntame más sobre Orozco, sobre pues esta anécdota de la mano, su resiliencia, su creación, sus viajes. El tema de que no bebía alcohol, claro, que no le gustaba mucho la vida nocturna, esta parte fascinante de Orozco, ¿no? Sobre todo, a ver, la gente que va a ver este podcast a lo mejor ya conoce a un Orozco, pues a través de su obra, a través de lo que ve en redes sociales, pero obviamente que estamos pues de primera mano con alguien pues de línea directa con este personaje, si nos puedes dar algunas anécdotas, algunas cosas que podrían ser de interés para la gente que verá este podcast. Claro, sí, tengo muchísimas, pero en torno a lo que tú mencionas con respecto a la mano, pues claro, mira, era ineludible pues, el hecho de que no tenía una mano justamente porque había personas curiosamente que no se daban cuenta que no tenía una mano sino hasta que convivían ya de manera directa con él porque era muy discreto y desarrolló una habilidad increíble de poder hacer todo con la mano derecha, incluso el corbatín o la corbata en conjunto con el traje, y eso se veía todo el tiempo porque pues, si te das cuenta todos los artistas de esa época, o sea, era traje forzosamente corbata, ¿no? por el oficio. Pero particularmente, pues él no era una persona que se ponía así en el ojo público, ni le gustaba tanto la francachela, ¿no? Que ya sabes, eran las salidas y los convivios así de manera regular, sino él era una persona muy enfocada en su trabajo y desde esa perspectiva pues, siempre tenía una visión de cómo ilustrar a México, de cómo llevar, o sea, de manera muy ecuánime toda la historia de México, ¿no? Tanto con sus virtudes como con sus defectos. Pero es curioso porque del lado familiar era una persona muy allegada, o sea, muy cercano con sus hijos, con su madre, con sus hermanos. Ajá. Y una de las anécdotas más curiosas justamente es que él llegó a tener un jardín dentro de su casa, o sea, muchas personas tienen la idea de, el gran Orozco, ¿no? El pintor de los gigantes, el crítico, el hidalgo, el ensangrentado, el muerto, ¿no? Las batallas. Pues realmente él era un hombre que llevaba una vida muy tranquila, muy familiar, muy de casa. Llegó a tener un jardín, o sea, y él platica justamente en sus anécdotas, en sus cartas, cómo es que plantaba una higuera, el conocimiento que tenía, porque él fue perito agrícola, estudió todo esto para poder tener un conocimiento profesional de cómo se podía hacer un sembradío para poderle dar de comer a toda una comunidad. Entonces esos conocimientos los aplicó en su jardín en conjunto con los viveros de Coyoacán, que es algo que existe desde hace mucho en fundación de Porfirio Díaz con la Colonia del Carmen, ahí mismo. Perdón, André, este jardín y esta casa están en Coyoacán, ¿no? Sí, exactamente, en Coyoacán. Justamente, sigue todavía ahí, creo que me parece ser que tal vez podría haber como un proyecto, así como tal vez lo haya en este momento, que lo están gestando y además con mucho éxito, y les mando un saludo por si acaso en este podcast a Aurelia Bravo, que están obviamente con esta casa fundación, a Guillermo Calo, que también acaba de abrir una galería en Coyoacán, que también los invitamos a verla. Claro. A Martín Coronel, que también traen este proyecto un poco de gestar espacios donde obviamente vivieron los ancestros, pero que obviamente pues es estos espacios que se están abriendo un poco para invitar al público a dialogar con lo que ya hubo y con este presente. ¿Será el caso también con ustedes o...? No sí, justamente, mira, es un tema que recientemente estamos trabajando, no hemos hablado así de manera abierta con todos, de hecho sabe tu audiencia, debes saber que hicimos recientemente un evento de manera
grupal con los herederos descendientes, en donde también tú tuviste la oportunidad de participar para que conocieran un poco más el espacio, y es algo que todavía estamos pensando, viendo cómo está el escenario social en México, pero sí, claro, o sea, conocer siempre un poco más al artista en un entorno un poco más personal, siempre te da la oportunidad de tener un diálogo desde otra perspectiva y no solamente conocer lo que se veía o lo que se conoce o lo que se cree, ¿no?, en torno a su figura. Sí, digamos que tú, así como tus otros contemporáneos, estás con esta misión también de promover y seguir difundiendo la obra de Orozco, ¿no? Pero regresemos un poco a ti, André. Bueno, estas influencias que tienes de Leal, de Orozco, pero ¿cómo es tu arte? ¿Qué es lo que haces como André Orozco? Cuéntanos. Claro, mira, es un poco complejo de responder en ese sentido, porque siempre el arte, sobre todo hablando del arte pictórica, la pintura, siempre es importante verla, no es tanto dialogarla, ¿no? O sea, explicarla sería un poco más complejo, pero lo que yo hago en términos técnicos es continuar con un poco esta influencia, creando un diálogo sobre cómo es que la pintura mural ha tenido una evolución en el escenario contemporáneo y moderno en el que estamos actualmente, y cómo eso puede seguir dialogando para generar una crítica social y política, sobre todo pues actualmente, que es cuando más la necesitamos, ¿no? Digamos, con todo esto también buscamos regresar un poco hacia los años 30, y te lo digo porque pues también Fernando Leal tiene una gran trayectoria como muralista en Italia, como pintor. También estamos hablando que, por ejemplo, Juan Coronel también tiene una trayectoria importante como fotógrafo, y David Siqueiros, ¿no? Entonces siempre es tener a consideración qué es lo que sigue. Claro, que de eso nos hablarás, ya nos estás adelantando un poquito, nos hablarás Sí. precisamente de este gran proyecto que viene para 2025. ¿Cuáles son tus inspiraciones, André, cuando estás creando? ¿Cuáles tus focos de, no sé, cuando pintas, cuáles son tus principales inspiraciones? Mira, tengo Si nos puedes muchísimas citar un par de ellas, por ejemplo. inspiraciones. Es complejo porque pues depende del espacio que tú abordes, ¿sabes? No es lo mismo pintar en un pequeño formato que hacer algo más grande, ¿no? Pero siempre... ¿Pintas murales? No. Mira, no he pintado ahorita como tal un mural, estoy estudiándome en la técnica. Tuvimos una colaboración en Obrera Centro, en la Sala de Arte Pública Siqueiros, donde pintamos una obra de gran formato. Es siempre difícil la diferencia entre un mural y una obra de gran formato, porque son cuestiones técnicas que abarcan sobre el tema de la arquitectura, pero hablando en grandes formatos me estoy formando justamente ahorita para poder llegar a la técnica más compleja, que es la cúspide del pintor, que es la obra mural. Pero pues es difícil, te digo, porque pues, abarcas un distinto tipo de público, de escenario, considerando tanto a la persona como un autómata, como a una gran audiencia, ¿no? Entonces siempre lo que me trato de centrar es qué es, o sea, es ese mensaje que quiero dejar, o sea, a través de los trazos, o sea, de tipo expresionismo planeado, o sea, siempre sale una sorpresa que queda siempre a consideración de la persona que la observa. ¿Cuál es tu pintor preferido? Bueno, claro, pues es José Clemente Orozco, ¿no? Esa pregunta es... No sé por qué es conocía muy la obvia. pregunta, es como cuando también le pregunté hace unas semanas, insisto, a Manuel Rocha Iturbide, porque hay que agregarle el Rocha también, que cuál era su fotógrafa preferida, obviamente, pues contestó que es su mamá, Claro, Graciela Iturbide. por supuesto. Ahí a ver, agregaría que no fuera Orozco, no, pues por supuesto los clásicos, Rembrandt. Es una figura que me parece excepcional, que marcó un antes y un después en lo que consideramos no solamente como la pintura tradicional, sino moderna, pasando por cada técnica y consideración. Rembrandt y otros que admiras, y justamente ese es el punto de encuentro con Francia, y obviamente pues André, como sabes, este podcast pues fue creado y, Sí, claro, y para se ve Francia. directamente en París y en Francia, pero obviamente pues la idea de esta nueva temporada es seguir pues contribuyendo a los nexos entre México y Francia. Si te digo Francia, ¿qué te evoca? Ya hablábamos ya de un Rembrandt, pero para ti, ¿qué significa Francia o París? ¿Qué te viene a la mente así, en dos palabras o en dos Por frases? supuesto, la cuna del arte. Y no solamente por Francia como tal, o sea, en el nombre, sino estamos hablando que los franceses tienen un gran orgullo nacional por cada creación, tanto o sea, no lo vimos. O sea, aquí tú puedes decir un poeta, pero allá es considerado como una profesión, es serio, son apasionados, y me gusta la forma en la que lo llevan. Y pues bueno, con Francia he tenido muchísima conexión desde pequeño. De hecho, primero mi nombre, André, es francés, Claro. ahí te puedes dar cuenta. Entonces mi padre siempre ha sido un gran admirador de su cultura. Y mi hermana tiene una colección de Citroën, que es un emblema nacional. Estamos hablando desde Charles de Gaulle, ¿no? Wow. Cuando fue la rebelión de Argelia con la OAS, y todos sabemos que fue un Citroën quien salvó su vida. Entonces siempre he crecido cerca de este orgullo nacional que tienen ellos, de manera emblemática, particularmente enfocado en un club de auto europeo y ya un poco más cerca de sus tradiciones, ¿no?
Bueno, estamos ya en Francia, pero y obviamente los franceses y los mexicanos, Francia y México, los franceses a veces, y bueno, y a nivel internacional, si yo les digo, si no, a lo mejor te ha pasado, ¿no? Cuando dices, viajas al extranjero y dices, soy mexicano, inmediatamente surgen estos clichés de el tequila, el mariachi, el guacamole, Claro. todo esto. ¿Qué opinas de estos clichés o símbolos que tiene el extranjero sobre nosotros, estas visiones sobre México? Pues mira, tiene sus lados buenos y sus lados malos. El lado bueno es que pues bueno, nos recuerdan con algo que es extremadamente positivo, pero pues también, sabes, caemos en el vicio de algo que es el folclore mexicano, que no es lo único que tenemos como para ofrecer como cultura. A nivel internacional tenemos otras cosas, como te mencionaba previamente, pues el muralismo fue el movimiento de vanguardia por excelencia durante la década de los 20 hacia los 30, ¿no? Y no había ojo que no estuviera pegado en México. Sí, y justamente sobre eso quería preguntarte, y es una pregunta que les hago a nuestros invitados, es ¿cuál crees que sea la misión de nosotros como mexicanos para cambiar o modificar estas ideas preconcebidas de nuestro país y mostrar justamente, como lo comentas, que hay un poquito más de todo esto? Que México es, sí, efectivamente, no podemos negar que es el guacamole, el tequila, el Claro. mariachi, la fiesta, vamos a la playa y lo que tú quieras, Sí. pero que obviamente, y Frida Kahlo y todas las imágenes preconcebidas que tienen sobre las ideas de nuestro Claro. país, ¿cuál crees que sea nuestra tarea, y específicamente en el campo del arte, para poder como, no modificar, pero decir, bueno, pues sí, hay esto, que la gente lea más allá o vaya un poquito más allá de lo que es estas referencias clichés, digamos, o preconcebidas de nuestra cultura en el extranjero? Pues mira, en esa respuesta voy a regresar ineludiblemente a José Clemente Orozco, y ahí nos damos cuenta qué tan vigente sigue su legado, que es que cada generación siga trabajando en la creación y en la búsqueda de una nueva identidad. Cada generación tiene su modernidad, tiene su contemporaneidad, entonces desde esa perspectiva nosotros tenemos que seguir buscando la manera de trabajar y pensar qué más le vamos a ofrecer al mundo, ¿no? En un foco internacional, pero no solamente pensando en que nos van a ver y vamos, sino qué vamos a hacer por nosotros mismos, ¿no? O sea, Ajá. que no solamente esperemos a que nos llegue una tragedia, sobre todo hablando que estamos en noviembre con el famoso, septiembre con el famoso 19, que es cuando más se ve la unidad mexicana o en los festejos patrios, sino también qué más podemos hacer para ofrecer a nuestra comunidad, poder mejorarla y a través de eso también dialogar con el extranjero, que es muy importante. Bueno, hablando de todo esto, te voy a invitar a contestar llegamos a una de las partes más entretenidas de nuestro podcast, justamente, una sesión de preguntas y respuestas que te voy a ir lanzando. Amigos, para aquellos que no conocen este juego de preguntas y respuestas, pues fue creado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder pues, conocer un poquito más de cerca y en otra tonalidad a nuestros invitados. Entonces, André, te voy a preguntar, ¿estás listo? Adelante. ¿Bicicleta o transporte público? Bicicleta. De las salsas mexicanas, ¿cuál es tu preferida? Roja. ¿Ciudad preferida de México? Ciudad de México. Acapulco, Puerto Vallarta, Cozumel, Tulum, Playa Delfines, Playa Escondida, Zipolite o Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Gorditas, tacos al pastor, tlacoyos, chiles en nogada, mole con pollo, quesadillas o sopes. Tacos al pastor. Artes o deportes. Artes. Mariachi, rock en español, cumbia, salsa o música clásica. Salsa, me gusta bailar. Ok. Tequila, pulque o mezcal. Tequila. Frida Kahlo, Remedios Varo, María Izquierdo, Leonora Carrington o Graciela Iturbide. Frida Kahlo. Hay que aclarar ahí que Leonora Carrington no era mexicana, pero bueno. Bueno, después ya se hizo mexicana y a lo mejor Leonora es como Chabela, ¿no? Se asumió, pero Que nace en un país, pero obviamente pues se hace como Chabela, mexicana, y es de donde ella quiere nacer, ¿no? Ella se decía mexicana, pero bueno. Guillermo del Toro, González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Luis Buñuel, Alfonso Arau, Arturo Risten, Amat Escalante o Michel Franco. El bardo Iñárritu, definitivamente. Bueno, y aquí la pregunta que ya conozco, amigos, y creo que ustedes ya a lo largo de este podcast se dieron cuenta cuál va a ser la respuesta, y además a lo mejor ya ni vale la pena hacer esta pregunta. Rivera, Siqueiros, Leal y Orozco. Orozco.
Bueno, no sé por qué sabíamos. Definitivamente. Sara García, Dolores del Río, María Félix, Silvia Pinal, Elsa Aguirre, Sara Montiel, Salma Hayek o Yalitza Aparicio. Dolores del Río. Ah, usted está como muy... Pero por supuesto que Bueno, sí. a Y ver. creo que el perfil psicológico ya lo pueden ir analizando, ¿no? Lo vamos, Y pues, sí, creo pues. que inconscientemente existe siempre una tendencia hacia la rebeldía, ¿no? Y ¿qué te puedo decir? Bueno, vamos a ver qué nos contesta en esta pregunta. José José, Luis Miguel, Maná, Ana Gabriel, Julieta Venegas o Natalia Lafourcade o Chabela Vargas. José José, también tengo mi lado romántico, ¿sabes? Imposible. André, si fueras superhéroe, ¿quién serías y cuál sería tu primera misión? O sea, digamos ya, ¿qué harías? ¿Qué superhéroe serías? Hablando de los que ya conocemos, O los que desconocemos. qué complejo, con esta personalidad intelectual y todo, o sea, olvidémonos, o sea, ya hablando superior, o sea, a mí se me viene a la mente innegablemente el doctor Xavier, ¿sabes? O sea, esta capacidad de entrar en la mente de las personas, o sea, tener la capacidad de cambiar una decisión, o sea, siempre pensando en el pro de lo que podría ser positivo, pero también de lo que sería negativo, o sea, ya no estamos hablando de un cambio físico, sino estamos hablando ya de un cambio psicológico, entonces ahí tiene su parte buena y su parte mala, o sea, me da terror pensar cuál sería el resultado. Wow. Pero lo aceptaría con plena responsabilidad si es que tuviera la oportunidad de elegirlo, ¿no? ¿Y tu primer misión sería entonces entrar en todas las mentes humanas y intentar cambiarlas? Pues cambiar ciertas decisiones que yo siento que no fueron bien tomadas a nivel internacional con toda la locura que estamos viviendo, que creo que estamos de acuerdo que sin la necesidad de decirlo aludiendo al superpoder estamos pensando, ¿no? El escenario actual ha sido terrible y la verdad es que esa sería una de mis misiones primordiales, poder cambiar eso. André, ¿qué 3 cosas que amas de México? Me encanta la idiosincrasia de la gente. Creo que México tiene una cosa que es totalmente impredecible. Por supuesto, la naturaleza. En México, fíjate que es muy gracioso porque regresando al arte, hablando del muralismo, nosotros en México tenemos la condición gradiente térmica que nos permite poder producir arte monumental. O sea, existe una teoría y existe una comprobación científica que nos sitúa en un lugar plagado de riqueza natural, gastronómica y por supuesto arquitectónica. Entonces las bellezas que tiene no solamente por sí México, sino también visuales son excepcionales, entonces yo con eso me quedo. Muralismo, y bueno, ya para terminar, obviamente, ¿cuáles son los proyectos que vienen para 2025? Y obviamente, pues ahí creo que hay un tema con los herederos. No sé si nos quieras dar la primicia aquí en el podcast. ¿Qué hay por ahí en el aire o en el ambiente? ¿Qué se está cocinando, digamos, de lo que nos puedas avanzar? 2025. No les voy a avanzar mucho, pero sí, obviamente es algo que ya se está platicando. Estamos teniendo ya en este momento trabajando sobre la idea de crear un movimiento importante, ¿no? Que como te comentaba al principio muestre cómo es que el movimiento mural sigue siendo pues, una vanguardia a nivel internacional, cómo es que se ha avanzado, cómo se conecta de manera contemporánea y moderna con las nuevas disciplinas, tanto tecnológicas como de fotografía urbana, y con eso crear un diálogo que nos permita ir avanzando hacia la creación de algo que sea, pues, como bien te comento, monumental, ¿no? André, ¿dónde puede la gente ubicar tu trabajo, lo que estás haciendo en redes sociales? ¿Tienes redes sociales, las que puedas dar, las que no puedas dar? Mira, yo, como somos orientados al arte visual, principalmente en Instagram, ahí me pueden encontrar como André Orozco. Principalmente ahorita estoy preparando una serie de obras que voy a presentar en una exposición individual, a la par de algunas exposiciones también de manera colectiva a la que nos están invitando. ¿Cuándo es esta exposición? Si puedes. Las estamos planeando justamente para mediados de diciembre para que puedan verla. Todavía el espacio lo estamos considerando. Bueno, la consideración es meramente, sabemos que del curador. El artista pues, sí toma las decisiones y tiene cierto grado de participación en la decisión final precisamente, pero pues todavía estamos viendo cuál sería el espacio conveniente, que sea pues principalmente en Coyoacán, ¿no? Que es donde surge todo. Tengo un par de obras exhibidas, me parece ser que ahorita todas las pueden ver en la Sala de Arte Pública Siqueiros que te comenté. ¿Dónde es la Sala de Arte Pública Siqueiros? En la calle Tres Picos, en Polanco. Bueno, pues entonces, amigos, no dejen de ir si acaso les interesa un poco descubrir más el trabajo de nuestro invitado, de visitar esta sala. ¿Hasta cuándo está esta exposición?
Todavía no sabemos con exactitud, pero parece ser que todavía estaría a finales de octubre. Hasta finales de octubre pueden ir a visitar esta exposición, amigos, y no olviden que obviamente pues seguimos aquí en el mes patrio en México, pero que obviamente pues también en París es las últimas semanas, son las últimas semanas para que puedan ir a visitar esta magna exposición que está llegando a su fin y que ha arrasado y que ha vuelto pues a poner a México en lo alto, que es la exposición Mexica que se está realizando actualmente en el Museo de Quai Branly. Y obviamente no olviden que ya en el mes de octubre empieza, como cada año ya es tradición, el Festival de Cine Viva México Rencontre Cinématographique que organiza Bárbara Carol. Entonces pueden precisamente pues ir a este festival y no duden en, por favor, asistir también a la Día de Muertos en París, que ya viene próximamente. André, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Un honor tenerte por aquí y pues bueno, ya estaremos en contacto para que nos sigas contando un poco cómo van a avanzar nuestros proyectos. Ya lo verán. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti y a tu audiencia, por supuesto.